especial que la Feria Experiencia del Libro ha instalado para que la comunidad santiaguense del centro chaqueño pueda disfrutar de un encuentro con un intelectual, con un periodista importante, relevante en el escenario nacional, el cual ya no nos es ajeno, una visita acostumbrada a la ciudad, hecho que nos honra enormemente, lo sabemos ya parte de nosotros, y podríamos decir que esta visita es una más entre tantas. Pero lo de particular que tiene esta visita de Luis, es la suya, a nuestra ciudad de Presidencia Roque Peña, y que lo hace en el marco de esta feria, la Experiencia del Libro. Una feria que va por la quinta edición, Luis, luces de escenario que es el antiguo Club Social, que por decisión política de la gestión del municipio uno se ha recuperado y que hoy puede albergar una feria del libro como lo hizo el año anterior. Estamos aquí reunidos en comunidad con la intención de que tus palabras iluminen de algún modo nuestros pensamientos, nuestros intereses, porque es lo que uno espera de las personas a las que invita, a las que respeta, a las que considera lúcida, ¿no? Siempre pienso en ese cuadro del Guernica hecho por Picasso, que dentro de toda esa barbarie, el elemento que más resplandece es el candil, ¿no? Ese candil en el medio de la barbarie. Y a veces ese es el oficio de un intelectual, ese es el oficio de un periodista, ser un candil en medio de la barbarie, como ese candil de Picasso en el Guernica. Y bueno, darte la recepción, como te contaba, nuestro intendente hubiera querido ocupar este sitio, quería recibirte de la mejor manera, pero bueno, circunstancias de salud te impiden estar presente. Y para mí, en nombre de la gente de Cultura, donde se ha presentado Alicia y de todo su equipo de trabajo que le ha dado forma maravillosa a esta feria, darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Y gracias por la invitación y por darme la posibilidad de conversar con ustedes durante un rato sobre periodismo, sobre la actualidad, sobre política y sobre una provincia que fue noticia muchas veces, lamentablemente por malas noticias, que de acá empezaron a conocerse los casos más escandalosos de la extorsión y el uso de los pobres, del clientelismo más asqueroso, que fue con el caso no solo de Veneciano Sena, sino con todos los otros casos que después se conocieron, y con el intercambio de planes sociales o la extorsión de planes sociales, incluso por sexo, lo cual es una de las cosas más aberrantes que puede hacer un ser humano o un mal llamado dirigente social. Una provincia que durante muchos años estuvo manejada en gran parte por el poder de la extorsión de los dirigentes sociales, otra vez mal llamados dirigentes sociales, y que ese modelo que surgió a nivel nacional durante el kirchnerismo, digamos que tuvo gran preponderancia y mucha importancia, se les terminó yendo de las manos acá en Chaco, y el símbolo de eso fue el femicidio de Cecilia Stresowski justo hace un año y unos días, ¿no? En aquel momento yo recuerdo que estuve en Resistencia durante una semana y después otros días más en una segunda ocasión, y la verdad que
algo que ocurría muy seguido era el miedo de la gente, sobre todo de las mujeres, que eran las que más terminaron siendo las fuentes de información de todos nosotros, y el deseo de que el periodismo no abandone la provincia, porque si no, no iba a haber verdad y justicia. Todavía está por verse si va a haber verdad y justicia y hasta dónde van a llegar con la investigación judicial, porque a Lucena no es que ellos recibieron la plata porque eran buenos, había un intercambio político, ni siquiera ideológico, político, para ganar la calle, para controlarla, para generar temor en la ciudadanía, controlarla fundamentalmente, y ese responsable político o irresponsable fue Capitanich. Yo con Chaco tengo una relación muy especial porque pasé muy buenos momentos y muy desagradables también encuentros, sobre todo con estos dirigentes sociales. En el 2012 publicamos El negocio de los derechos humanos. No lo traje porque la verdad que no tengo un solo ejemplar. Ese libro contaba la historia de sueños compartidos. Recién un colega nuestro me contaba, levanta la mano ahí atrás, contaba que había visto el video de cuando un grupo de dirigentes sociales con toda la patota nos encerraron en una radio de resistencia en aquel momento. Me acuerdo que si no era porque Nelson Castro nos sacó al aire en ese momento, no sé qué pasaba, pero era otro tiempo, ¿no? Se naturalizaba todo y nos tuvimos que huir casi de la provincia y bueno, esa fue la despedida de aquel momento de resistencia. Ese año conocí el barrio de Veneziano Sena, que recién empezaba, no se llamaba todavía el barrio de Veneziano Sena, tenía otro nombre, 26 de julio, Movimiento 26 de julio. Y bueno, así empezó la historia con las fuentes que estaban dentro del barrio que ya hablaban de la extorsión. Y fíjate que en ese momento el periodismo nacional lo presentó como el valiente que se enfrentó con Choclenta. Bueno, ese valiente terminó como terminó. Después hubo otros dirigentes con características similares, pero la gota que rebalsó el vaso fundamentalmente, además del hecho policial, del asesinato, es que esos tipos, con todo lo que se sabía de ellos, con todas las provocaciones que habían hecho en los años previos, sobre todo en la época de Cambiemos, cuando intentó evitar que Macri pisase la provincia, o después en la época de Alberto Fernández, cuando se reía del COVID y festejaba y decía bastantes bravuconadas y demás, fue que lo llevasen en la lista como candidato, y a su mujer también. Con la cornisa hicimos varias investigaciones en ese momento, me acuerdo, que después las autoridades actuales del gobierno nacional les interesó profundizar esos temas, sobre todo lo que contaba una chica en cámara, que se animó a hablar después de mucho de conversar previamente, porque la había pasado muy mal, y que contó que Sena para conseguir una casa tenía que, bueno, acostarse con él. Lo contó en cámara. Pero bueno, ya pasó, hoy hay otra dirigencia, el tiempo dirá cuál es su resultado. Está claro que no son lo mismo. No es justo las generalizaciones, ni tampoco es justo meter a todos en la misma bolsa, como tampoco está bueno hacerlo a veces con el periodismo, ¿no? Que también está muy de moda eso. Cuando interrumpimos, porque si no arranco. Sí, vos es que veo, primero pensaba que ayer fue el día del escritor, mañana será el día del libro, rodeado de libros, veo tu editorial, la editorial de Borges, veo la editorial del libro de Sorsal, y el señor edita en primera. Y veo que todos los libros, en su mayoría, hablan del negocio.
el negocio, ¿no? Siempre aparece permanentemente en cada uno ¿Sabes de que ellos. fue una discusión con el editor? Porque yo le decía, che, escucha, me parece que no tenemos imaginación. Hay 3 negocios. Sí, hay premios. Y todos tienen que ver con una política que se degrada, ¿no? No, lo que queríamos, hablando de esto, ¿cómo te operan? ¿Hay maniobras cada vez que sale un libro? Porque acá vos afectas intereses, estás poniendo en juego cuestiones que son delicadas y que son peligrosas para quienes están interpelados en esos textos. ¿Tenés ese tipo de inconvenientes? ¿Se generan problemas? Lo que pasa es que uno se acostumbra, ya después no perdés tiempo en contestar. Cada vez que nosotros hacemos un informe en la cornisa, o viene una desmentida, o viene un ataque, o pasa algo. El domingo de la semana que viene seguramente va a haber quilombo, perdón, presión, pero la verdad, porque nosotros encontramos, este informe es inédito, todavía no se conoce, el domingo lo vamos a presentar. Es un informe interno que habla del Fondo de Integración Sociourbana, el famoso FISU. El gobierno de Milei había compró a una persona que lo primero que hizo a los 10 días de asumir es decir que el FISU, lo dijo en el programa nuestro, el FISU era lo mejor que había funcionado en el gobierno de Alberto Fernández y que prácticamente había que pedirle disculpas a Grabois. Este informe desmiente a ese funcionario de Milei, hay una interna muy fuerte, seguramente algo va a pasar después del domingo, porque esto demuestra lo que nosotros en investigaciones periodísticas veníamos contando, que hubo un montón de obras y el FISU funcionó en algún punto muy similar a lo que fue Sueños Compartidos. Una cantidad de plata dada de una manera descontrolada a personas que no tenían antecedentes técnicos para construir. Y que una cooperativa, por ejemplo, del conurbano bonaerense construía en Jujuy. O que una cooperativa que se creó en el año 2022 recibía fondos del año 2020. Y en su estatuto no figuraba como constructora o dedicada a la construcción, sino que, por ejemplo, hay una que está en este informe que se dedicaba a la producción de mermeladas y es una de las que más ganó construyendo. Es una cosa insólita. Y hay otra cooperativa que es el eje del informe del domingo, y por eso va a hacer ruido, que la registraron en una iglesia. Y esa iglesia es del cura villero más cercano al Papa Francisco. Así que después del domingo hablamos. Y recibió 2.300 millones de pesos. Sí, y queríamos acá, desde la periferia de este país, acá, vemos noticias, vemos comentarios. ¿Es real la eliminación de la pauta publicitaria del gobierno de la nación para todos los medios? ¿Qué pregunta? No lo sé. Te digo la verdad, sí. La respuesta políticamente correcta que te tendría que decir es que sí, que es real. No lo sé. A mí no me consta porque yo no lo sé. Yo por lo general, como periodista, que tengo un medio de comunicación, que tengo un programa propio, nunca tuve pauta de un gobierno nacional, ni del gobierno ni a través de sus empresas públicas. El caso más emblemático es el YPF. Es real que la pauta publicitaria oficial que manejaba Telam, esa se cortó, no existe más. Y hay muchos empresarios del medio muy molestos con eso. Si a futuro se renovará o volverá a existir, no lo sé. Yo creo que tarde o temprano eso en algún punto va a tener que retomarse, porque la pauta, si vos cortás todo tipo de pauta, nace la pauta negra, nace el sobre. Porque los medios de comunicación, muchos de ellos, todos en realidad, en un país como la Argentina, que la empresa privada es minúscula, y sobre todo en los medios del interior del país, si le cortás la pauta, no pueden existir, no pueden pagar el sueldo. La pauta se ha convertido en una mala palabra, se repite constantemente
y en algún punto se descontroló el kirchnerismo, se descontroló, crearon medios de comunicación ficticios, como las cooperativas crearon medios de comunicación inventados. Vos armabas y suscribías una página de internet y tenías pauta. Hoy me mandaban un informe de INACOM, y durante el gobierno de Alberto Fernández, no voy a decir el número inexacto, durante el gobierno de Alberto Fernández le dieron una torta enorme de plata a través de INACOM, supuestamente para darle fibra óptica y la posibilidad de acceder a internet en las villas a los movimientos sociales. ¿Y quiénes eran los principales ganadores? Grabois. En toda ganaba Grabois. Y la verdad que eso es un descontrol, porque ¿cuántas facturas presentó Grabois por esa plata? 500 millones de pesos. Ninguna. No hay rendición de cuentas. Es lo que ahora pasa también con Meliboni. Me fui de tema, vuelvo con la pauta, no te esquivo la respuesta. Ordenada, transparente, y algo tiene que existir. Ordenada y transparente. Y que no sea una locura, ¿no? Un medio no puede solo vivir de la pauta, porque si no, atenta contra la libertad de expresión, terminás siendo vocero del gobierno. Ahora también es cierto que hay pautas que condicionan más que la pauta oficial. Hay pautas que condicionan más que la pauta oficial. Pregunta es cuál. Inmediatamente cuál. Y la pauta negra, fundamentalmente. Sobre. Claro. A ver, que te ponga pauta un gobierno para que vos pases una campaña de acción pública, o sea, la vacunación, la fecha de vacunación, la verdad, no te afecta nada. El tema es si esa pauta es de 10 millones de pesos por día, y si te va a afectar. Y así Fíjate como que fueron los máximos ganadores de pauta durante el albertismo. Y te das cuenta que les afectó, está claro. Y así como está la pauta, ahora también está la obra pública en cuestionamiento, ¿no? Porque estamos ante este parate de la obra pública, que también fue producto del negociado, donde también fue marcada, tenida por la corrupción de la manera más intensa, y también está parada. Bueno, a mí me parece que eso es un prejuicio de creer que toda la obra pública es sinónimo de corrupción. Un país sin obra pública es un país que no puede progresar. Cuando estás tratando de traer inversores y tecnología, ¿cómo vas a hacer sin invertir en obra pública para que se desarrolle la inteligencia artificial? Si te quedas sin energía, con este calor, no sé, tiene problemas con la energía, seguro. Bueno, es falta de inversión. El tema es cómo financiás a la obra pública y cómo controlás a la obra pública. Es un debate que seguramente el gobierno se lo dará internamente. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se terminará haciendo. Y no es un deseo, es porque hablo con los funcionarios y sé más o menos cómo piensan. No piensa lo mismo Francos que Milei cuando dice que la obra pública es sinónimo de corrupción. ¿Está claro? Si ustedes quieren participar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, para que no sea yo que monopolice el cuestionario. ¿Nadie? ¿Sigo? Bien. Y esto de la caja, ¿no? Está más picante que más jugo ya. Bien fuerte. Esto de la caja, esto de interpelarnos, porque, bueno, yo creo que Milei vino a interpelar a todas una forma de hacer política, ¿no? Y le interpeló de una manera que fue traumática y que aún hoy lo sigue siendo. Y vos escribiste un libro que se llama La Casta, la patria somos nosotros, y bueno, quería saber qué te parece ese concepto. ¿Estás afiliado a él? Si considerás que es así, todo lo que estás contando es producto de una devaluación de la mejor política, ¿no? Del mejor hacer política, porque la política en sí no tiene que tener estas condiciones que estás tratando. Está mala política, la política que de verdad atiende
a las demandas de una sociedad, no tiene nada que ver con una casta, no tiene nada que ver con una identificación en que uno es único y los demás son satélites y uno es el emperador y los demás son los siervos. Así que pensando en eso y pensando en que has escrito un libro puntualmente sobre ello, me apelo al respecto. El libro ese es del 2021. ¿2021 es? Sí. 2021. Bueno, salió después del vacunatorio BRIC. Todos los privilegios habidos y por haber tenían todo el séquito que rodeaba a Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández es el símbolo de la casta. Yo en algo no coincido con Milei, que es en las generalizaciones. No es lo mismo, y te digo con nombre propio y apellido, no es lo mismo Victoria Tolosa Paz que Paula Oliveto Lago. No es lo mismo Alberto Fernández que Lilita Carrió. No es lo mismo. Ahora, el concepto general, como lo toma Milei, ¿por qué prende la sociedad? Y porque en los tiempos actuales, que es muy fácil generalizar, es muy difícil desmenuzar, prende el concepto porque tiene mucho vaso comunicante con lo que realmente pasa. Los tipos se vacunaron antes, no todos obviamente, ¿no? Pero los que gobernaban, las caras visibles, los políticos más importantes, tuvieron su vacunatorio bien. Escribían las normas y no las cumplían. Nadie termina preso en la Argentina. Nunca dan explicaciones ante la justicia. Se enriquecieron de una manera descomunal, sobre todo los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Compraron medios de comunicaciones. Sí, la verdad que terminaron siendo una casta, en el sentido de que son unos privilegiados. El tipo común que trata de llegar a fin de mes y los ve, y encima después, por ejemplo, se vio la frivolidad absoluta del poder con el yate de Insaurralde y con otros casos más, ¿no? No sé, pongamos otro nombre, si querés, pero la verdad que lo de casta, creo que fue el concepto de Milei que más prendió en la sociedad, y es una de las explicaciones de por qué terminó ganando la elección. Ahora también es un gran desafío para él y su gobierno no compartirse lo que criticaron. La moneda está en el aire, porque muchos cuando llegan a manejar la cosa pública, lo primero que quieren hacer es tener el beneficio, el auto, la mejor secretaria, impunidad ante la justicia, los beneficios del poder. ¿Y cómo ves a la Argentina de acá a futuro? De estos 3 años que le quedan, 3 años y medio, a partir de esta decisión, de esta ley que ha salido, ¿cómo lo ves desde este lugar de privilegio que tenés de estar con los protagonistas, con la información privilegiada? ¿Cómo nos ves a los argentinos? Siempre pienso, siempre que digo los argentinos, es una generalización también, ¿no? Porque los argentinos somos muy diferentes, no somos los mismos los chaqueños que un porteño, ni un porteño es igual a un porteño allá en el noroeste andino. Pero algo nos une, algo nos traspasa, nos emociona y nos hace sentir parecidos. Sí, pero más o menos a todos nos gustan las mismas cosas. Tener educación, salud, seguridad, trabajo, dignidad. Eso nos une y además nos une el territorio, la identidad. ¿Cómo lo veo? Mira, la Argentina tiene una herencia muy complicada, muy difícil, no solo la económica, financiera, sino cultural. Hay un sector importante en la sociedad que yo no la minimizaría, que no quiere
que esto funcione y que es capaz de hacer cualquier cosa porque esto no funciona. Y lo vimos la otra vez en el Congreso de la Nación. Decime cuál es la explicación que una mujer vaya e intente prender fuego bicicletas que después se llenan el discurso diciendo que defienden lo público. ¿En qué está cagando a Milei prender fuego una bicicleta o prender fuego el móvil de un medio de comunicación? Esa gente, la verdad, sinceramente, es un problema en un país con tantas personas que no se bancan que gobierne alguien que no es peronista o kirchnerista. No lo quieren, no lo soportan. Están con el helicóptero a los 2 minutos. El gobierno pasó de tener la peor semana en su historia, con la salida de Pose, con todo lo que fue el escándalo del capital humano, con algunas frases desafortunadas de Milei, con el alza del dólar, el alza del riesgo país, los rumores de que se le caía la ley bases, y después tuvo las mejores 48 horas desde que ganó. Y se conoció la inflación, 4,2, o sea, la mitad del mes pasado. Igual sigue siendo la inflación más alta del mundo, pero venía de 25 puntos. Es una baja. Si el tipo endereza la inflación, va camino a ganar la elección del año que viene si es que llega con una inflación de 2 puntos mensuales. 2 puntos mensuales. Eso es lo que ellos creen. Ahora, cuando baje la inflación, y está bien, porque es así, ¿no? Uno después quiere más. Vas a querer, y está perfecto, porque como bajar la inflación no alcanza, vas a querer que se recupere la economía, que haya empleo de calidad, que el empleo te dé la posibilidad de salir y ganarle a la línea de la pobreza. No puede ser que un trabajador registrado sea pobre, eso surgió en el gobierno de Alberto y se profundizó ahora. Y bueno, y vas a solicitar más cosas que hay que ver si el gobierno está y puede estar a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que del otro lado, vos ves, hay un informe muy interesante de las interacciones en YouTube y en redes sociales de los políticos. O sea, ¿quiénes son los políticos más vistos en YouTube? Y de la oposición el más visto hoy es Guillermo Moreno. O sea, ahí te das cuenta que la oposición tiene un serio problema. Es verdad, vos podés ver un video para putearlo, también es cierto, ¿no? Pero ¿quién es el líder de la oposición? Axel Kicillof, Moreno, Grabois, ahí tienen un problema. Seguramente yo creo que va a haber otra oposición el año que viene, que va a ser un armado entre Massa, Larreta, van a terminar juntos, Lustó, pero eso también puede ser una buena noticia para el oficialismo actual, porque si la oposición va dividida, ya lo vimos, ¿no? En 2017 la prueba. Después podés ganar una elección de medio término y después tener un conflicto económico y volver a desde donde partiste. Sí, lo habías nombrado, ¿no? Como historia al final de la interpelación de políticos a Lustó, ¿no? Y Lustó tuvo un protagonismo importante en este debate de la ley de bases en el Congreso de la Nación. Esto lo he visto convertido, bueno, en un opositor serio a la ley, y a su vez fue como generando un espacio, ¿no? de oposición. ¿Vos lo ves así también? Como lo nombraste. Pero en la capital federal Lustó no es muy querido. Hoy te diría que es uno de los políticos con peor imagen en la Argentina. Es muy difícil. La Argentina es un fenómeno también mundial, ¿no? Las sociedades están muy agrietadas. O están de un lado o están del otro. En el medio, por lo general, termina perdiendo la verdad, porque las cosas no son blancas y negras, hay matices, salvo los hechos, ¿no? Los hechos son así, robaste. Pero entonces ahí tiene un problema, la ancha avenida del medio viene perdiendo elección tras elección.
cada vez más agostita. Y yo creo que los que están detrás de Milei lo saben, lo entienden. Y bueno, las imágenes, lamentablemente, ¿no? Porque como argentino y sobre todo como periodista, es muy difícil, después de lo que pasó en el Congreso, vos hacer periodismo en la calle, sobre todo los cronistas, después de esas imágenes. El día de mañana que van a prender fuego vivo periodista, por eso fue todo un mensaje. O sea, al gobierno esas imágenes le conviene totalmente. Electoralmente le conviene. Ahora, la grieta en un momento la tenés que cerrar de alguna manera. De alguna manera alguien tiene que parar la pelota. O sea, esto no significa impunidad. El que robó debería estar preso. Pero no hay manera de convivir democráticamente. Hoy todavía no puedes hablar con un familiar que piensa distinto. No puede avanzar un país así. No avanza. Bueno, ahí tiene un rol muy importante también la dirigencia política. Hay veces que se dicen barbaridades. No sé si lo escuchaste a un intendente que es uno de los preferidos de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la otra vez lo saqué al aire. Yo creo que dialogando, yo soy de la idea de que hay que entrevistar a todos y llamarlos, no bajarte los pantalones, pero llamarlos y hacerle las preguntas con respeto. Se puede preguntar y intentar pensar. En ese momento él había defendido a Espinosa, yo le hice 2 o 3 preguntas y el tipo terminó casi pidiendo disculpas. Me llamó la atención, o sea, pidiendo disculpas que él no podía decir públicamente que lo de Espinosa es un armado de Milei. Si la denuncia del 2021, Milei era panelista, ni soñaba con ser presidente, ¿qué armado de Milei? Bueno, y además porque conocí el caso hace 3 años que hablo con esta chica. Y reinciden y ahora dicen las barbaridades que dicen. O sea, ¿cómo haces para construir con gente que te dice enfermo mental y que vas a practicarle sexo oral al presidente chino? O sea, la verdad, decime qué construís de esa manera. Ojo, del otro lado también se dicen barbaridades a veces. Le dijo que no fuera Lorena Bobet, que no se nos conforme el presidente Lorena Bobet cuando vaya a hablar con Xi. Sí, una cosa. Y esto que se repite, digo, vos lo viste crecer en el tiempo. El momento más duro para mí fue la crisis del campo. Ahí estuvo jodido, en serio. La calle, las 2 plazas, la que estaba de un lado, después del día corriendo a los manifestantes, las rutas, ustedes seguro que también hubo cortes. Ese fue un momento muy duro. Los días posteriores al ataque de la banda de los Copitos a Cristina también fue duro. Fue duro porque querían ir a los canales de televisión. O sea, estaba intensa la cosa. Y está difícil, es muy difícil. Ustedes acá, ahora, sobre todo en Salpeña, no se respira eso. No se respira, más o menos tiene relación entre todos los periodistas, ¿no? La política también, o sea, hay convivencia dentro del marco de respeto. Bueno, en Buenos Aires, en el conurbano, la grieta se nota mucho, demasiado, a veces es muy difícil. Las amenazas de redes sociales uno se acostumbra, no hay que ningunearlo, pero tampoco victimizarse por eso. Pero el tema es la calle, cuando nadie para la pelota, o sea, no hubo un dirigente de peso del kirchnerismo que haya cuestionado lo que pasó con el móvil de Cadena 3. La respuesta eran los infiltrados de Bullrich. Eso es... te insisto con la idea, no puede avanzar una sociedad así. Grabois mandó prácticamente a prender fuego a la Argentina y ahora está dando una charla presentando un libro en Bogotá, Colombia. Es un genio el tipo.
El tipo te dice que hay que prender fotos y después se va a dar una charla a Bogotá. Y te digo algo, esto es información, porque Grabois, que para mí es el futuro candidato que va a tener el kirchnerismo a presidente nuevamente, para mí me parece, lo veo con más posibilidades de Axel Kicillof. Él ha llamado a Casa Rosada, al gobierno, para que no le investigue más a cambio de dejar de denunciar a Petovelo. Es un extorsionador, o sea, la verdad, con gente así, después, bueno, llena de cartas de documentos a los periodistas. Creo que le hice 20 informes a Grabois y debo ser el único que no le mandó una carta de documento. No, más bien llenado de cartas. Nombraste a Petovelo. ¿Cómo ves esa parte? Yo a Petovelo me parece lo más rescatable del gobierno. Te digo políticamente incorrecto porque tuvo una campaña feroz en los medios. Mirá, se metió con el negocio de los proveedores de los alimentos, de los medicamentos. Hizo 20 denuncias judiciales, muchas de ellas de informes periodísticos nuestros, pero las hizo. Se peleó con el sindicato de ATE, no financia a un solo periodista y se lleva la marca, como se dice en el fútbol. Muchos periodistas cercanos al gobierno le pegan a Petovelo y no le pegan a Milei. ¿Y quién la puso ahí a Petovelo? Y con el tema de los alimentos, la verdad, en el 2020 se tiró un montón de yerba, se tiró leche y nadie decía nada. Los comedores fantasmas, vamos todos los domingos y son reales, no existen. No hay nada, recibían millones de pesos. O sea, hay un gran negocio de la pobreza que se hizo en la Argentina. Que la pobreza existe, obvio que existe. Pero ¿cuánto que viven del negocio de la pobreza? Hola Luis, bienvenido a nuestra casa. Si bien sos una persona joven, sos un lector, sos un intelectual, sos una persona que investiga, dejando de lado los periodos no democráticos, tomemos del 83 a esta parte. Sabemos que la relación de los distintos gobiernos con la prensa, o por lo menos con un sector de la prensa, siempre ha sido tortuosa y complicada. ¿Cuál crees vos que ha sido el momento culminante en lo que hace al ataque desde el poder hacia el periodismo? Con Cristina hubo momentos complicados. Con Alberto Fernández también hubo momentos difíciles, a pesar de que él decía que respetaba la democracia, que respetaba las instituciones, todo mentira, todo mentira. El momento de mejor relación con la prensa para mí fue el gobierno de Macri, bueno, y también de Alfonsín, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que yo era chico con Alfonsín, no puedo opinar, más información de haber leído y de conversar con mi familia, con mis viejos. Milei son ataques individuales a periodistas que para él dicen mentiras, se expresa en Twitter, pero no hay una represalia, no le ha quitado el laburo, no hay las listas negras que sí existían durante el kirchnerismo, no me consta, por lo menos hasta ahora, porque muchos políticos cuando tienen la suma del poder cambian. Vamos, hay que estar siempre, el periodista siempre tiene que ser crítico y estar atento al poder de turno. Todavía es un gobierno que tiene escaso poder. El poder todavía lo siguen teniendo algunas corporaciones económicas y sindicales y políticas del kirchnerismo. Sí, no es el objetivo, recién saqué una foto. Estoy en el
parte de seguridad, imperio un poco de seguridad local. La ministra Patricia Bullrich implícitamente nos ha dado una gran mano, una gran apoyo por el tema de los containers que inauguró hace un mes y pico en Buenos Aires. Hace mucho tiempo, por lo menos un año y pico, que nosotros venimos insistiendo con el tema de los containers, contenedores, el largo de ferrocarril, para acondicionarlos tal como ha hecho en la Almería, para evitar la dichosa puerta giratoria, porque ahí se desmerece todo el esfuerzo policial y judicial. En lo personal, la ministra nos ha dado un gran espaldarazo. Ahora, esperemos que autoridades provinciales, sobre todo, nos escuchen, que tenemos que ofrecer una cosa que para que no corresponde viable, barata y rápida. Si tenemos que esperar a que construyan, no sé, un devoto, van a pasar 20 años. Entonces, les digo, vemos y aplaudimos a la ministra. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por venir. Yo me gustaría saber cuál es tu mirada con respecto a qué nos pasa como sociedad, que no le damos segunda oportunidades a gobiernos no peronistas, solo con Alfonsín, Carlos de la Rúa. A ver qué pasó con Macri, una elección intermedia. En 2017 no se gana, en diciembre ocurre lo que ocurre el 17. Bueno, ¿qué va a pasar con este gobierno que recién comienza también y vemos que se inició el paro? Una parte de la respuesta que podría ser así, cómo ve la sociedad respecto a lo que se viene. No lo sé, es un verdadero misterio. Yo no lo sé. Si vos le hacías esta pregunta a un funcionario del gobierno de Macri o a cualquier periodista político en diciembre del 2017, te decían de que iba a ser reelecto. La Argentina es muy cambiante, todo el tiempo puede pasar algo. Tenés una corrida cambiaria y se terminó tu plan económico. Tenés una discusión de dos funcionarios o un escándalo de corrupción importante, excepto que sea el peronismo barra kirchnerismo que lo protege y la culpa es del periodista, del mensajero, y lo van a proteger y no pasa nada. Pero la vara siempre es más alta de la sociedad con un gobierno no peronista. No sé cómo terminará la película de Javier Milei. Ellos tienen un montón de internas también, tienen un montón de discusiones, tienen un grupo muy pequeño, tienen una manera de construir poder que la verdad que es un misterio todavía. Creo que están aprendiendo sobre la marcha, no estaban preparados, están aprendiendo sobre la marcha. Lo mismo le pasó a Cambiemos, aunque tenía una estructura que era la del radicalismo detrás, y la de un partido que empezaba a ser un partido nacional como el PRO, la Libertad Avanza recién se está formando. Y después pasa también por la psicología de los que manejan el país. Es complicada la psicología, los egos, las vanidades. Las personas no mejoran, empeoran por lo general. Así que si la oposición no tiene nada nuevo para ofrecerle a la sociedad, Milei tiene mucho para festejar. Hizo lo más difícil hasta ahora, hizo el ajuste más grande de los últimos 40 años de la Argentina y sigue siendo popular. Todavía hoy es un rockstar en la mitad de la Argentina. La mitad. Tampoco creo en algunas encuestas que dicen 56, 60 puntos. Pero lo que pasa es que vos después ves lo que está enfrente y es el tren fantasma. Pero quizás, si las cosas no avanzan en 3 años, las excusas se te terminan. Entonces quizás el tren fantasma empieza a ser más lindo y el que dice, bueno, para Alberto al final no era tan malo, porque la Argentina es muy cambiante también. Muy cambiante. Así que yo no tengo la respuesta. Si gobiernan bien, baja la inflación, no tienen un gran escándalo de corrupción, son vivos para desarticular a la oposición y van a fondo en serio, no hay pactos de impunidad, Milei va a ganar. Yo no sé si no va a haber pacto de impunidad, porque también si no hacen pacto de impunidad te van a llenar de piedras
el Congreso una y otra vez. Y hay que ver si la sociedad está dispuesta a vivir a veces en el caos. Porque mucha gente se asusta y dice, no va a parar. Con el que estaba antes estábamos más tranquilos. Y el argentino es muy desmemoriado. En 3 años quizás ya nadie se acuerda de la fiestita en Olivos, o del vacunatorio VIP, o de tantas otras cosas, o de los negocios de la obra pública de Cristina Kirchner. Por eso yo creo que nosotros desde la prensa tenemos que seguir investigando y metiendo el dedo en la llaga en los que se fueron, que todavía están impunes, y observando los que están gobernando actualmente. Todavía no tenés un José López en este gobierno, por eso cuando dicen, la derecha, ¿pueden retirar del gobierno actual? La verdad que todavía no tiraron bolsos en un momento. No están, no sucedió. Tampoco hay mucho para suceder porque la verdad que en obra pública no hay nada, ¿no? De ahí no pueden sacar, sacarán de otros lados. Por ahora, conociéndolo bastante en este tiempo a Milei, el tipo no tiene una ambición de poder patrimonial personal como si tenían otros. Néstor Kirchner, fundamentalmente. Yo considero que Alberto Fernández fue el mejor presidente de la historia argentina, teniendo en cuenta que durante el gobierno dos actores muy importantes. En la Argentina, el gobernador, y en Francia, el Jean Juan Carbone. Totalmente distinto a cómo se contó. En Francia, cómo se contó. Un presidente de la Cámara diciendo por un megáfono que se ve en ese tiempo. Organizando prácticamente el territorio. Yo quiero saber qué causas tiene Alberto Fernández ahora en estos momentos que, como no lo protegen, por lo menos investigando si avanza. Y la principal es la de los seguros. En la de los seguros Alberto Fernández dejó varios dedos pegados, está muy complicado. Si la justicia se pone los pantalones largos, Alberto Fernández va a terminar siendo procesado, ya está imputado. Él tiene un problema con su defensa, con su estrategia, no la tiene clara. Hubo un conflicto de intereses manifiesto y hubo tráfico de influencias para que ganase convenios estratégicos sus amigos aseguradores. Hizo una gran caja con los seguros como Cristina la hacía con Vialidad Nacional. De una manera bastante simple y burda, que era que todos los ministerios, secretarías, empresas públicas contratasen distintos seguros a través de intermediarios. Y esos intermediarios, ahí estaba la plata. La verdad que en el manual, pero bueno, durante su gestión tenía mucha protección. Yo recuerdo que estábamos detrás de esa pista y de Martínez Sosa era muy difícil hablar en los medios de comunicación. Era muy difícil mencionarlo porque metía presión. Evidentemente, Alberto Fernández condicionaba justamente con la pauta publicitaria. Y no solo en los medios oficialistas, sino en todos los medios de comunicación. ¿Cómo se siente con la pauta? En ese aspecto sí, pero no es que la recibe el periodista, no la recibo yo. El dueño del medio es importante, yo no lo trato, no lo veo, vos te das cuenta cuando este tema no es noticia y este sí es noticia. Otro tema, los guardapolvos de Tolosa Paz. Pocas veces tuve tanta documentación, tantos papeles en un informe periodístico. Está hasta la mano Tolosa Paz. Están hasta la mano porque ellos armaron un club de cooperativas truchas, que eran sellos, que los convocaron a reuniones y les decían: fabricame guardapolvos. ¿Cómo hace una cooperativa con 3 empleados para entregar 300.000 guardapolvos de un día para otro? Es imposible, no hay manera. Eso es, y además no los entregaron, o sea, hay 600.000 guardapolvos que desaparecieron. Y por otra parte entregaron con guardapolvos de pésima calidad, justamente para el inicio del ciclo lectivo, y los chicos ya tienen barba o se quedaron pelados como nosotros dos y están esperando el guardapolvo. Perdón, con todo respeto. Luis cree que a mí me sentaron acá para no desentonar él. Una estrategia de Diego. Sí, ahí.
Bueno, antes que nada, obviamente la solidaridad con vos y a tus compañeros periodistas y de prensa de Saspeña o de otros lugares, no sé si eran solo de Saspeña o de otras localidades. La agresión que fue de un gremio que estaban protestando. Sí, algo que contaron. No querían ser entrevistados. Bueno, como periodista y como ser humano, un consejo: el que se calienta pierde. Nunca tenés que contestar en la calle, inmediatamente hacer la denuncia. Si hay registro fílmico y se puede observar quién es el agresor, obviamente, ¿no? La defensa sin agredir. No contestar ni caer en la provocación, ¿viste? Ojo, es muy difícil también hacerlo, ¿no? Me ha pasado de hacer distintos crónicas desde la calle y durante 1, 2, 3, 4 veces el insulto, el escupitajo, la provocación, y en un momento podés llegar a reaccionar. Trata de no reaccionar y después andar y hacer la denuncia. Y si tenés un testigo, si tenés y después, bueno, ustedes tienen que estar unidos, porque viste que en la Argentina, y sobre todo pasa con los medios nacionales, se justifican los hechos según quién los sufre. O sea, el móvil de cadena, y bueno, pero andás a ver qué dijo el periodista, bueno, entonces la verdad que por algo será, ¿viste? Reproducen esa lógica de los 70. Y bueno, ahí se rompe la solidaridad. Obviamente acá, por lo que vos decís, eso no existe, yo lo veo un poco. ¿Qué pregunta? Mirá, si no salía la ley de bases, yo no sé cómo seguía el gobierno. Por lo tanto, un gobierno débil, totalmente débil, que en 6 meses no había podido aprobar, todavía no se aprobó, ¿no? Pero que no había logrado dar los primeros pasos para tener una ley, un proyecto de gobierno, es una mala noticia para todos los argentinos, porque es estar todo el tiempo ganando tiempo para ver si llegás a la próxima elección. Y la vida se va, nos vamos otra vez, nos vamos quedando sin pelo, vamos envejeciendo y otra vez otra esperanza que se pierde, otra ilusión que no llega a ningún lado, y otra vez discutir las mismas cosas. En ese aspecto es una buena noticia porque te da esperanza. Después veremos si sirve o no. En principio, lo que se terminó aprobando, hay cosas que podrían haber sido mejores y otras que algo tiene que cambiar. O sea, la reforma laboral salió muy lavada, muy light, pero algo tiene que hacer. Hace 10 años no se genera empleo privado en la Argentina prácticamente. Ha crecido en la changa, el contrato de mala calidad, el plan social, pero no el empleo formal y de calidad. Nadie puede invertir en un país así. Y esto busca generar inversiones. En ese aspecto es positivo. Un caos. He escrito algunas notas sobre un caos, lo conocí a varios de los protagonistas.
creo que mucha gente que lo votó y mucha gente que no lo votó fue a esa movilización en algún punto engañada. Nunca hubo, y realmente creo que yo también formaría parte de una movilización si realmente hubiese un proyecto para cerrar la universidad pública. Y mucho se difundió en los centros de estudiantes de las universidades, sobre todo en la UBA y del conurbano bonaerense, que se iban a cerrar las universidades públicas. No va a suceder, no podría suceder en un país como la Argentina, no podría suceder, y no está ese proyecto. Sí hubo un recorte presupuestario, es evidente, con la inflación hubo un recorte, pero ya había sucedido también con el masismo, con el gobierno de Alberto Fernández, cuando Massa se queda con todo el poder en el último año, y la verdad que los rectores no dijeron nada, se callaron toda la boquita. No quieren ser auditados y no quieren ser controlados. Cuando empezó el gobierno a sugerir que los querían auditar, empezaron a generar este conflicto. Del otro lado, tampoco fueron astutos en desarticularlo, pero fíjate vos, ahora hubo otra marcha universitaria. ¿Cómo se resolvió entonces? Se bajó los recursos, una parte, no sé, veremos si se profundiza alguna investigación, y convivieron. Lo que pasa es que la universidad también, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, no puede ser que todo el tiempo se haga política partidaria. Yo no he dado una clase, no me han invitado a dar una charla y invitan a cualquier 4 de copa periodista militante del kirchnerismo. La verdad es que la universidad pública tendría que ser de todos, no solo y hay muchos estudiantes que se cansan, que tienen que callar la boca para aprobar una materia. Es así, cuando vos entrevistás a alguien que dice, nada, eso no existe, es un mito. No es un mito, es verdad. Hay profesores que son punteros políticos directamente. Tampoco podemos generalizar, obviamente. La Universidad de Buenos Aires es mucho mejor que otras universidades del conurbano, que ha creado sistemáticamente el gobierno de Alberto, el de Cristina anteriormente, crearon universidades en los lugares más pobres. Y no para educar a la gente, sino para bajarles una línea política partidaria. Porque la política no es mala palabra, el tema es la política partidaria. Entonces, que anulás al que piensa distinto. Bueno, el año pasado López Murphy no pudo dar una charla. López Murphy, o sea, tampoco escuchalo, no te gusta, no vayas. Ahora, alguien la está pasando mal, se puede ir. ¿La están pasando bien? Muy bien. Más inquietudes, ¿sí? Bueno, después de esta pregunta, sabremos. Bueno, listo, sabremos ya. Y sí, era un momento crítico, porque además Milei estaba fuera del país, el kirchnerismo metía cacerolazo pidiendo la renuncia inmediata. No, iba a ser complicado. Va a haber momentos complicados, o sea, no es fácil gobernar la Argentina. Van a tener momentos complicados. Yo creo que en el segundo semestre, y hoy una persona con la que estaba sabe que no falto a la verdad, la idea de algunos funcionarios, de algunos ministros, es empezar a recorrer el país, empezar a mostrar, empezar a hacer política. Tiene que empezar a hacer política, política en el buen sentido. Vos no solo podés estar, se entiende en los primeros meses y con la terrible herencia que te dejaron, pero en un momento, como decíamos al arrancar, tenés que empezar a mostrar otras cosas, tenés que empezar a mostrar más gestión, tenés que empezar a